Prevención y control de incendios. Comportamiento del fuego. El efectivo control y extinción de un incendio, requiere de un conocimiento básico sobre el comportamiento del fuego. Significa identificar los componentes de la combustión, sus características físico-químicas, las fuentes de calor y los medios de transmisión de calor. Con estos elementos se puede realizar una efectiva labor, para evitar que se produzca un incendio y en caso contrario, conocer y saber aplicar aquellos medios y equipos destinados a combatir un fuego incipiente. El fuego. El fuego o combustión es un fenómeno energético, cuyas múltiples aplicaciones son aprovechadas en todos los campos, desde el doméstico al industrial en sus más variadas formas. Cuando un fuego se descontrola se transforma en un incendio. Para que se produzca un fuego deben reunirse simultáneamente diferentes elementos, cuya característica principal, es que siempre están presentes en la vida cotidiana. Definición. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles, agentes reductores, con el oxígeno del aire, agente oxidante, en presencia del calor. Para que un material entre en combustión se necesita ciertas condiciones. 1. Tener suficiente oxígeno, normalmente esto no es problema, porque el aire que nos rodea lo contiene. 2. Una segunda condición es que exista material combustible, el cual en este caso, está compuesto por carbón y o leña. 3. Debe haber suficiente calor como para que la combustión se inicie y se mantenga, por lo tanto, se necesita una fuente de calor inicial como fósforos o un encendedor. ¿Qué es un incendio? Un incendio puede describirse como una rápida oxidación de una sustancia acompañado por una gran liberación de calor y energía. La liberación de energía calórica puede ser tan rápida que puede causar una violenta expansión de gases producidos, lo que se ha dado en llamar explosión. Un fuego fuera de control de magnitudes no deseadas. Teorías del fuego. El primero se representa por una figura geométrica denominada triángulo con tres elementos, que son el combustible, el oxígeno y el calor y no genera llamas, solo brasas incandescentes. B. El segundo tipo de fuego se representa por un tetraedro y sus componentes son el combustible, el oxígeno, el calor y la reacción en cadena, que definitivamente genera y mantiene la llama. Triángulo del fuego, fuego incandescente. El triángulo del fuego está representado por estos tres elementos en las proporciones adecuadas. El oxígeno del aire, el calor como energía calórica, el combustible. Esta es una combustión sin llama, debido a que no está presente la reacción en cadena o ha sido inhibida. La cantidad de calor no es suficiente como para retroalimentar la combustión. El contacto con el oxígeno se realiza al nivel superficial del combustible, el cual se mantiene en su estado sólido. El comburente recibe también el nombre de oxidante, provoca o favorece la combustión de otras sustancias. Generalmente, el comburente es el oxígeno del aire. El tetraedro del fuego. Fuego con presencia de llamas. A los tres elementos ya conocidos como el combustible, el oxígeno y el calor, se agrega la reacción en cadena. Este es un circuito cerrado, ya que la combustión genera calor en mayor proporción que el calor disipado, retroalimentando la reacción en cadena con producción de llamas. Estas llamas proporcionan una mayor liberación de energía térmica, continuando el ciclo. Combustible. Es todo material sólido, líquido o gaseoso que puede ser oxidado durante un incendio. La mayoría de los combustibles contienen un gran porcentaje de carbono e hidrógeno. ¿Qué es lo que hace diferente el carbón de la gasolina? Que el carbón es un combustible sólido y la gasolina es un combustible líquido. Tanto en los procesos de prevención, como en los de control y mitigación, es indispensable conocer el tipo de combustible presente. El primer paso es identificar el estado natural de él. Estado físico del combustible. Combustibles sólidos. Son aquellos que tienen forma y volumen determinado. Sus enlaces moleculares son muy fuertes. Carbón, madera, papel, tela, cuero, plástico, azúcar, granos, otros. Combustibles líquidos. Las sustancias líquidas no tienen forma, se derraman y sus partículas se hallan débilmente unidas. Tienen volumen pero carecen de forma. Gasolina, queroseno, alcohol, pintura, barniz, aceite, laca, metanol, otros. Combustibles gaseosos.
Las moléculas que forman estos combustibles carecen de volumen y forma propia. Toda masa gaseosa tiende a ocupar el mayor espacio posible. Gas natural, propano, hidrógeno, acetileno, monóxido de carbono, metano, gas licuado, otros. Cuando se está cargando gasolina en un vehículo sobre la tapa del tanque, aparece una especie de vapor, muy transparente y se siente el olor a combustible. Esto se debe a que la gasolina a temperatura ambiente desprende vapores. Ahora bien, aunque parezca extraño, la gasolina líquida no entra en combustión. Son los vapores de la gasolina los que arden. De esto se deduce lo siguiente. Para que se inicie la combustión, es necesario que los materiales se encuentren en forma de gases o vapores, puesto que son estos los que arden. Por ejemplo, solo cuando el carbón se ha calentado lo suficiente comienza a transformarse en vapor, el que entra de inmediato en combustión. Las llamas son esos vapores ardiendo. Las cenizas que quedan al final son los residuos que no pudieron transformarse en vapor. Hay, por lo tanto, un cierto nivel de temperatura que permite que los materiales desprendan vapores que podrían inflamarse. Sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a inflamar por sí solos. En efecto, se requiere una mayor temperatura para que se inflamen. Los líquidos y gases inflamables arden siempre con llamas. En consecuencia, podemos diferenciar para cada material. ¡Atención! Temperatura de gasificación. Es la temperatura mínima, en la que un combustible desprende vapores inflamables. Temperatura de ignición. Es la temperatura mínima, en la que un combustible empieza a arder en una combustión sostenida. Esto explica el riesgo de la gasolina. Con la temperatura ambiente, esta desprende vapores inflamables. Si estos vapores toman contacto con una fuente de calor como un cigarrillo encendido, la chispa de un interruptor eléctrico, etc., los vapores se inflamarán. El oxígeno. Está siempre presente en el aire, mezclado en una proporción aproximada de un 21% de oxígeno, junto a un 78% de gas nitrógeno y 1% de otros gases. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno disponible, mayor será el riesgo de incendio. La magnitud de un incendio está en directa proporción entre la superficie del combustible y su mezcla con el oxígeno. Por otro lado, la falta de oxígeno afecta el proceso respiratorio de las personas encargadas de combatir un incendio. El calor. Es la energía que es preciso aportar para que el combustible y el oxígeno reaccionen. Es la energía necesaria para el inicio de la reacción en cadena. Cuando una sustancia se calienta, ésta desprende vapores y gases, los cuales se combinan con el oxígeno del aire que en presencia de una fuente de ignición arden. ¿Cómo se genera y cómo se transmite el calor? La generación de calor. La generación por acción mecánica. Por fricción o roce. Por compresión. La generación por acción de la electricidad. Resistencia de conductores al flujo de corriente. Arco voltaico. La generación por reacciones químicas oxidantes. La generación por reacción nuclear. Fisión. Fusión. Reacción en cadena. Es la interacción de los componentes antes descritos que da como resultado el inicio de la combustión y el potencial origen del fuego sin control. Productos de la combustión. Cuando un combustible se incendia sufre cambios químicos, presentándose los 4 productos de la combustión. Gases del fuego, flama, calor y humo. Deficiencia de oxígeno. El proceso de combustión consume oxígeno mientras produce gases tóxicos. Cuando las concentraciones de oxígeno están por debajo del 18%, el cuerpo humano responde incrementando el ritmo respiratorio. Los síntomas derivados de la deficiencia de oxígeno por porcentaje disponible se muestran en la siguiente tabla. Efectos fisiológicos de la deficiencia de oxígeno. Porcentaje de oxígeno en el aire. Al 21%. Síntomas. Ninguno, condición normal. Al 17%. Cierto deterioro en la coordinación muscular, incremento en la función respiratoria para compensar la proporción más baja de oxígeno. Al 12%. Mareo, dolor de cabeza, mucha fatiga. Al 9%. Pérdida del conocimiento. Al 6%. Muerte a los pocos minutos por deficiencia respiratoria y la consecuente falla cardíaca. Nota.
Los datos no pueden ser considerados absolutos, pues en ellos no son consideradas las diferencias en la función respiratoria o el tiempo de exposición. Estos síntomas solamente ocurren a causa de la reducción del oxígeno. Si la atmósfera es contaminada con gases tóxicos, pueden producirse otros síntomas. Gases y vapores. El término gases del fuego se refiere a la vaporización de los productos de combustión. Los materiales combustibles más comunes contienen carbón, el cual al ser incendiado forma dióxido de carbono y monóxido de carbono. Humo. El humo es un producto visible e incompleto de la combustión. Ordinariamente se encuentra en fuegos consistentes de la mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, finas partículas de hollín de carbón y en variedad de productos los cuales tienden a la liberación de este material envolvente. Dentro de la estructura del incendio, el humo asciende en forma gradual y continuamente reduce la visibilidad. La falta de esta causa desorientación haciendo que las personas queden atrapadas en un edificio lleno de humo. El humo como producto de la combustión se encuentra formado de vapores y partículas no quemadas del material que está ardiendo. El humo tiene color, por ejemplo. Cuando es de color blanco o gris pálido indica que los combustibles se están consumiendo libremente con suficiente oxígeno y franco desprendimiento, cuando es negro o gris oscuro es manifestación de combustión incompleta por falta de oxígeno o difícil desprendimiento de vapores, y cuando es de color amarillo rojo, violeta o verde se debe a que se están desprendiendo gases tóxicos mortales como el monóxido de carbono, ácido cianhídrico y óxido nitroso, que provocan asfixia, por las bajas concentraciones de oxígeno en el aire. La elevada temperatura de los humos y gases en las proximidades del foco del incendio puede causar quemaduras a la piel y al aparato respiratorio de las personas expuestas. En la mayoría de los incendios, la intoxicación y asfixia ocasionan la muerte. Riesgos en los incendios estructurales. El monóxido de carbono, mayormente es asociado a uno de los riesgos que presenta, la toxicidad y que es el que cobra mayor cantidad de víctimas principalmente en épocas invernales. Pero también este gas producto de la combustión cuenta con serios riesgos en los incendios estructurales para los bomberos. El monóxido de carbono a partir de los 600 grados tiene su temperatura de ignición y entre un 112% en volumen de aire hasta un 76% es inflamable y explosivo. Estas características son la base principal de fenómenos físico-químico como las explosiones de humo, backdraft, propagaciones súbitas, flashover, etc. Estos fenómenos tienen su aparición en distintas etapas del incendio, pero en todos ellos se deben brindar estos parámetros para que se produzcan. Como se puede observar en la faz de gas inflamable, el monóxido de carbono presenta peligros como todo gas inflamable, en este caso en especial en incendios estructurales dentro de compartimientos interiores. Por ejemplo, el gas que cuenta con una mayor gama de inflamabilidad es el acetileno, del 2% al 82%, seguido por el hidrógeno y luego el monóxido de carbono. Temperatura de ignición. Es la temperatura mínima, en la que un combustible empieza a arder en una combustión sostenida. Esto explica el riesgo de la gasolina. Con la temperatura ambiente, esta desprende vapores inflamables. Si estos vapores toman contacto con una fuente de calor como un cigarrillo encendido, la chispa de un interruptor eléctrico, etc., los vapores se inflamarán. Fuentes de calor. Sabemos que a medida que se eleva la temperatura de una sustancia la movilidad de las moléculas aumenta, originando un desplazamiento más rápido entre ellas. El calor, así como la energía, representa una medida del movimiento molecular en un material. Como las moléculas se hallan en movimiento constante, todas las sustancias contienen algo de calor aún con temperaturas bajas. Existen 4 fuentes de energía calórica. Energía química. Energía eléctrica. Energía mecánica. Energía nuclear. Energía química. Es la rápida oxidación que genera combustión. Las sustancias capaces de oxidarse rápidamente son conocidas como materiales combustibles. Los materiales más comunes de este tipo contienen cantidades significativas de carbono e hidrógeno. Normalmente se puede lograr suficiente calor para iniciar una combustión, cuando un material absorbe calor de una sustancia adyacente que actúa como fuente de ignición.
Sin embargo, existen casos de algunos combustibles que son capaces de autoelevar su temperatura hasta el punto que ocurra la ignición. Esto se conoce como ignición espontánea. Se sabe que la mayoría de las sustancias orgánicas se oxidan y liberan calor, pero este proceso es tan lento que el calor inducido llega a disiparse antes de que se origine la combustión. Por otro lado existen las sustancias que son capaces de ignición espontánea, la misma que es tan rápida que la combustión llega a producirse. Energía eléctrica. Puede generar calor suficiente para ser la causa de fuego mediante calor dieléctrico, calor de inducción, arco voltaico o calor generado por la resistencia al flujo de corriente eléctrica. Este último proceso puede ser voluntario, como en los casos de filamentos o resistencias de calefacción, o pueden ser involuntarios como en los casos de cortocircuitos o de sobrecarga eléctrica. Energía mecánica. Al frotar dos cuerpos diferentes, se produce una resistencia entre ambas superficies que genera calor, lo que se conoce como fricción. Otra fuente de energía mecánica es la compresión de los gases. Cuando comprimimos un gas su temperatura aumenta. Esto podemos observarlo claramente cuando inflamos la llanta de un carro. A medida que vamos inflando la válvula se va calentando, y esto lo podemos sentir al tacto. Energía nuclear. La liberación de grandes cantidades de energía del núcleo de un átomo se conoce como energía nuclear, la misma que puede liberarse siguiendo dos métodos. La fusión nuclear, está constituida por la fusión de los núcleos de dos átomos. Y la fisión nuclear, es la fragmentación del núcleo de un átomo. La tecnología industrial se halla investigando las nuevas formas de controlar la liberación de la energía nuclear. Clasificación del fuego. La norma 10 para extintores de la NFPA clasifica los fuegos según el tipo de combustible. Clase A: los ocasionados por combustibles sólidos ordinarios que producen brasas en su combustión, como la madera, papel, textiles, cartón, etc. Clase B: los originados por combustibles líquidos como gasolina, aceites, petróleo, disolventes, derivados del petróleo, etc. Clase C: son los fuegos de instalaciones y equipos eléctricos cuando están bajo tensión. Clase D: fuegos de metales químicamente muy activos, sodio, magnesio, potasio, etc., capaces de desplazar el hidrógeno del agua u otros componentes, originando explosiones por la combustión de este. Clase K: fuegos en grasas y aceites de cocción en artefactos de cocina. Aquí tenemos la clasificación del fuego más detallada, incluido los métodos de extinción, pero veamos qué es. NFPA, Asociación Nacional contra el Fuego. NFPA, organización fundada en Estados Unidos en 1896 encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, utilizados tanto por los bomberos, como por el personal encargado de la seguridad. Tipos de riesgo. Además, los riesgos de incendio en las instalaciones de una empresa varían según la cantidad de combustible, carga de incendio, presente. La norma mencionada establece tres tipos de riesgo. Riesgo ligero bajo. Características. Fuegos clase A. Poco combustibles y pequeñas cantidades clase B. En recipientes aprobados. La velocidad de propagación es baja. Ejemplos. Oficinas, iglesias, aulas de escuela, salas de reuniones, hoteles, etc. Riesgo ordinario moderado. Características. Fuegos clase A y clase B, en cantidades superiores a la anterior clasificación. La velocidad de propagación es media. Ejemplos. Salones de comidas, salas de exposiciones de automóviles, manufacturas medianas, almacenes comerciales, parqueaderos, etc. Riesgo extraordinario alto. Características. Zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud. Ejemplos. Almacenes con combustibles apilados. Métodos de propagación del fuego. El calor se transfiere de un objeto a otro de tres maneras. Transferencia por conducción. El calor se transfiere de un objeto a otro por contacto directo. El calor del objeto más caliente pasa hacia el más frío. Ejemplo.
Si en una bodega hay cajas con diversos productos y una de ellas entra en contacto con una fuente de calor, puede producirse un fuego que se irá transmitiendo de una caja a otra por conducción. El caño al calentarse transmitirá ese calor a otros combustibles. Transferencia por radiación. El calor se transfiere de un objeto a otro, a través de un espacio intermedio. El calor de la llama se siente a cierta distancia del fuego mismo. Esto se debe a que el calor se transmite por medio de ondas calóricas invisibles, que viajan a través del espacio. Esto es lo que sucede en las poblaciones, en que hay casas de madera separadas por pasajes muy angostos. Si una casa se incendia, el fuego no solo se extenderá a las casas del lado, por conducción, sino que también se pueden incendiar las del frente, sin que haya habido contacto directo, debido al calor transferido por radiación. Transferencia por convección. El calor se transmite de un objeto a otro a través de un medio en circulación. Las ondas calóricas viajan en línea recta. Sin embargo, cuando atraviesan un fluido, por ejemplo, aire, agua, aceite, etc., parte de su calor sirve para calentar ese fluido. Los fluidos al calentarse, tienden a moverse hacia arriba. Esto significa que el calor originado en un punto se transmitirá a través del fluido en movimiento hacia otro lugar. A esto se le llama transmisión por convección. Por ejemplo, si un edificio de departamentos u oficinas de varios pisos se inicia un incendio en un piso bajo, el fuego calentará el aire, el que tratará de subir hacia los pisos superiores, arrastrando gases y humos calientes y extendiendo el incendio hacia los demás pisos. Generalidades sobre el calor. El calor siempre se transmite en línea recta. Un objeto que recibe calor lo empieza a acumular hasta lograr su saturación, recién entonces comienza a transferirlo a otro objeto o al medio. El color negro absorbe calor con facilidad, así como los colores brillantes y pulidos lo rechazan, plateados o aluminizados. El peligro de un incendio no depende tanto de la intensidad de calor que genera una fuente dada, sino de la relación que exista entre la cantidad de calor generado y la cantidad de calor disipado. Fases de la combustión. Existen factores sumamente importantes que deben considerarse como la medida de tiempo en que un fuego estuvo quemando. En los 3 minutos de incendio podemos encontrar el desarrollo total en una habitación, la ventilación que tenga y el tipo de combustible que tiene en su interior. A los incendios estructurales podemos dividirlos en 3 etapas progresivas, como etapa incipiente o inicial, etapa de combustión libre, etapa de arder sin llama. Etapa incipiente o inicial. En esta primera etapa el oxígeno en la habitación se mantiene inalterable, no ha sido reducido, en consecuencia el fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pequeñas cantidades de dióxido de azufre y otros gases. Se comienza a generar calor que irá en aumento. En esta etapa el calor de la llama puede alcanzar los 530 grados, pero la temperatura en el medio ambiente de la habitación se está iniciando y aumentando muy poco. Etapa de combustión libre. Ya en esta etapa donde el aire rico en oxígeno es absorbido hacia las llamas que en forma ascendente los gases calientes llevan el calor a las partes del recinto confinándolos. Los gases calientes se acumulan horizontalmente de arriba hacia abajo empujando al aire fresco a las zonas bajas y generando emisión de gases de combustión en los materiales combustibles más cercanos. Esta zona se le considera de presión positiva, la zona del aire fresco en las partes bajas de presión negativa o de presión, entre ambas se forma una zona neutra denominada plano neutral. En este momento el área incendiada se la puede calificar como fuego de arraigo ya que está completamente involucrada. En situaciones de este tipo los bomberos deben estar entrenados para trabajar lo más bajo que sea posible ya que podemos encontrar temperaturas que superen los 700 grados. En esta etapa es cuando se pueden producir los distintos tipos de flashover y sus descargas disruptivas. Etapa de arder sin llama. En esta última etapa, las llamas dejan de existir dependiendo del confinamiento del fuego y la hermeticidad del recinto, el fuego se reduce a brasas incandescentes, el cuarto se llena completamente de humo denso y gases producto de la combustión incompleta que fue consumiendo el oxígeno paulatinamente.
Todo el ambiente tiene la suficiente presión como para dejar escapar esa presión por las pequeñas aberturas que queden. El fuego seguirá reduciendo en este estado latente, aumentando la temperatura por arriba del punto de ignición de los gases de combustión a más de 600 grados. En esta etapa es donde se pueden llegar a producir los fenómenos de explosiones de humo o backdraft. 1. Etapa inicial. Gases calientes ascendentes. Aire del recinto 20,5%. Temperatura ambiente mayor a 40 grados. Temperatura de llama mayor a 530 grados. 2. Etapa combustión libre. Abastecimiento reducido de oxígeno. Temperatura ambiente mayor a 704 grados. Posibilidad de flashover. 3. Etapa de arder sin llama. Oxígeno menor a 15%. Temperatura ambiente mayor a 600 grados. Importantes cantidades de monóxido de carbono. Posibilidad de backdraft. Métodos de extinción del fuego. Conocida la naturaleza del fuego, consideraremos agentes extintores aquellos productos capaces de eliminar uno o varios de los elementos del fuego. Esto puede ser sofocación. El combustible en llamas es aislado del aire ambiente, disminuyendo su porcentaje de oxígeno requerido. En estos casos es importante reducir la concentración de oxígeno en el área del incendio. Esto puede lograrse insuflando en el área del incendio un gas inerte que desplace al oxígeno, o también tratando de interrumpir el contacto entre oxígeno y combustible. En el caso de algunos metales y algunos materiales autooxidantes, se debe tener especial cuidado de aplicar los dos agentes más comunes, que son el nitrógeno y el dióxido de carbono, ya que en estos casos se produce una tendencia a la oxidación. Enfriamiento, consiste en hacer descender la temperatura de los materiales en combustión por debajo de su punto de inflamación. Uno de los métodos más comunes de extinción es el enfriamiento por medio de agua. El proceso consiste en enfriar el combustible hasta el punto que ya no produzca vapor suficiente para entrar en combustión. La reducción de temperatura depende de la aplicación de suficiente flujo de agua de tal forma que origine un balance teórico negativo. Los combustibles sólidos y líquidos con altos puntos de ignición, flash point, pueden extinguirse por enfriamiento. Sin embargo, los líquidos y gases combustibles con bajo punto de ignición, flash point, no pueden extinguirse por enfriamiento porque la producción de vapor no llegará a reducirse en forma suficiente. Separación, dispersión o remoción. Esto se logra separando los materiales que se encuentran ardiendo y son apagados aisladamente de los demás. En algunos casos debemos extinguir el incendio tratando de eliminar el combustible. Si es un combustible sólido debemos tratar de extraer el combustible aún no quemado, y si fuera líquido o gaseoso debemos de tratar de interrumpir su flujo. Otra consideración también puede ser permitir la combustión de todo el combustible. Inhibición, paralización o rotura de la reacción en cadena. Consiste en impedir la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, interponiendo elementos catalizadores entre ellas. Sirva como ejemplo la utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos componentes de los vapores combustibles neutralizándolos. Existen en el mercado algunos agentes de extinción como químicos en estado seco y algunos haluros, que son capaces de interrumpir la reacción química en cadena resultando una rápida extinción. Extintores. Es un aparato que contiene un agente extintor. Producto cuya acción provoca la extinción. En su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción de una presión interna, con el fin de apagar el fuego en su fase inicial. Puede transportarse y operarse a mano. Carga. Es la masa de agente extintor contenida en él. Tiempo de funcionamiento. Es el periodo durante el cual tiene lugar la proyección del agente extintor sin que haya interrupción, estando la válvula totalmente abierta y sin tener en cuenta el gas impulsor residual. Alcance medio. Es la medida sobre el suelo, desde el orificio de proyección y el centro del lugar donde cae el agente extintor. En función del peso del aparato, los extintores pueden ser portátiles manuales. Aquellos cuyo peso total no exceda de los 20 kilogramos representa el medio más simple que puede utilizarse en la lucha contra un incendio. Tiene una capacidad limitada de agente extintor, y en consecuencia su capacidad o potencia también es limitada.
Móviles sobre ruedas. Montados en una estructura con ruedas para su transporte. Puede ser movido por una o varias personas o mediante remolque. Contenido de un extintor. Agua. Es el agente extintor más antiguo. Apaga por enfriamiento, absorbiendo calor del fuego para evaporarse. La cantidad de calor que absorbe es muy grande. Es más eficaz si se emplea pulverizada ya que se evapora más rápidamente por lo que absorbe más calor. Es muy eficaz para apagar fuegos sólidos, clase A. Espuma. Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. Apaga por sofocación, al aislar el combustible del ambiente que lo rodea, ejerciendo también una cierta acción refrigerante debido al agua que contiene. Se utiliza en fuegos sólidos y líquidos, clase A y B. Dióxido de carbono. CO2. Se denomina químicamente anhídrido carbónico. Comercialmente se le conoce también como gas carbónico. Es un gas inerte y más pesado que el aire. Actúa también como agente enfriador o sofocador. Su máxima eficacia se logra en los incendios de líquidos combustibles, clase B, y en incendios eléctricos, clase C. Polvos químicos secos. Son polvos de sales químicas de diferente composición. Se descomponen por el calor, combinándose con los productos de descomposición del combustible, paralizando la reacción en cadena. Puede ser de dos clases. Normal. Sales de sodio o potasio combinadas con otros compuestos para darles fluidez y estabilidad. Son apropiados para fuegos líquidos y eléctricos, clases B y C. Polivalentes. Tienen como base fosfatos de amonio, con aditivos similares a los de los anteriores, y son apropiados para fuegos líquidos y sólidos, clases A, B, C, ya que funden recubriendo las brasas de una película que las sella aislándolas del aire. Derivados halogenados. Son productos químicos resultantes de la halogenación de hidrocarburos. Se comportan frente al fuego de manera semejante a los polvos químicos secos, apagando por rotura de la reacción en cadena. Se emplean en fuegos sólidos y líquidos, clases A y B. Adaptación del agente extintor a la clase del fuego. De este cuadro resumen puede desprenderse fácilmente que el agente extintor más completo y versátil es el polvo ABC o polivalente. Donde existan elementos eléctricos y electrónicos, se considera como idóneo el haloclean. ¿De qué se compone un extintor interiormente? Un extintor está compuesto por un recipiente o cuerpo que contiene el agente extintor, que ha de presurizarse con un gas impulsor, constantemente o en el momento de su utilización, presión incorporada o adosada. El gas impulsor suele ser nitrógeno o CO2. Aunque a veces se emplea aire comprimido. El único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2. Los polvos secos y los salones requieren un gas impulsor exento de humedad, como el nitrógeno o el CO2. Seco. Si el extintor está constantemente bajo presión, el gas impulsor se encuentra en contacto con el agente extintor en el interior del cuerpo. A este tipo de extintor se le llama de presión incorporada, estando generalmente equipados con manómetro que indica la presión interior. Si el extintor se presuriza en el momento de su disparo o utilización, el gas impulsor está contenido en un botellín de gas independiente y a este tipo de extintores se les denomina de cartucho externo, según que el botellín de gas se encuentre o no en el interior del cuerpo exterior. Estos extintores al ser presurizados en el momento de su uso, deberán ir provistos de una válvula de seguridad. Entonces además de sus componentes mecánicos, el extintor debe disponer de agente extintor, adecuado al fuego a combatir. Gas impulsor, adecuado según el agente extintor contenido. Ya conocemos los agentes extintores pero hasta ahora no hemos hablado de los diferentes gases impulsores. CO2. Es el más utilizado y se emplea seco presuriza asimismo, los polvos químicos secos, el agua, las espumas. Nitrógeno. Se emplea a veces en sustitución del CO2. Presuriza a los salones, los polvos químicos secos, el agua. El aire. Solo se utiliza con el agua. Presuriza a las espumas, el agua. ¿De qué se compone un extintor exteriormente? Manómetro. Traba de seguridad o seguro. Precinto de seguridad. Palanca de accionamiento. Manija de transporte. Manguera. Boquilla.
Stickers de instrucciones, de capacidad y de vencimiento. Correa de seguridad. Mantenimiento de los extintores. El deber del responsable del lugar donde estén instalados los extintores, es asegurarse de su control, inspección y mantenimiento, con las frecuencias mínimas que se indican a continuación. 1 mes. Situación, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. 6 meses. Verificación del peso del extintor, su presión en caso de ser necesario, así como el peso mínimo previsto para los balones que contengan agente impulsor. 12 meses. Verificación de los extintores por personal especializado y ajeno al propio establecimiento. La inspección y mantenimiento deben ser efectuadas por empresas con personal debidamente formado y especializado, teniendo a su disposición el utillaje adecuado y un equipo para la recarga, así como las piezas de recambio y los agentes extintores originales. Esto implica control visual. Asegura que el extintor se encuentra en condiciones de funcionar y en el lugar previsto, sin ninguna dificultad de accesibilidad. La frecuencia aconsejada para efectuar este control es de 1 mes. Deberá comprobarse que está en el lugar designado, visible y accesible, con las instrucciones de manejo visibles, con los precintos intactos, exento de corrosión, fugas o boquillas obstruidas. Operatividad de los extintores. Aguja del manómetro, si lo tiene, por debajo de los límites de la presión mínima. Suelen identificarse 2 zonas, verde para presión normal y roja para presión baja e incorrecta. No debe tener el precinto manipulado. No debe usarse si no tiene la placa de timbre de la Delegación de Industria actualizada, considerando que la vida máxima de un extintor es de 20 años, es decir 5 años después de haberse realizado la tercera prueba hidrostática. No debe faltarle etiqueta de revisiones periódicas. No debe tener las instrucciones de manejo deteriorado. Modo de utilización y empleo. El funcionamiento de los extintores es el siguiente. En primer lugar, todo extintor lleva un seguro, en forma de pasador o tope, que impide su accionamiento involuntario. Una vez retirado este seguro, normalmente tirando de un anillo, el extintor está listo para su uso. Para que el extintor funcione, el cuerpo debe estar lleno con el agente extintor bajo la presión del gas impulsor. En los extintores de presión adosados es necesario, por tanto, proceder a la apertura de la botella de gas, punzando el diafragma que lo cierra mediante un percutor, con lo que el gas pasa al cuerpo y lo presuriza a la presión de descarga. Esta operación no requiere más de 4 o 5 segundos. En este momento los 2 tipos de extintores, de cartucho externo presurizado, están en condiciones de uso. Al abrir la válvula o la pistola del extintor, la presión del gas expulsa al agente extintor que es proyectado por la boquilla difusora, con lo que el extintor está en funcionamiento. ¿Cómo se emplea un extintor frente a un fuego? En primer lugar, recordemos que un extintor es tanto más eficaz cuanto antes se ataque el fuego. Dado que cada extintor tiene sus instrucciones particulares de uso en función de su modelo y fabricante, es fundamental conocerlas con anterioridad a una emergencia. Los extintores de presión incorporada se operan soportando el extintor por la válvula con una mano, accionando esta, mediante una presión de la misma mano y dirigiendo la manguera y la boquilla con la otra mano. En los de cartucho externo, se libera el gas impulsor, mediante pulsación del percutor abriendo el cartucho y a continuación se levanta el extintor con una mano por el soporte o asa que lleva el cuerpo y se dirige la manguera, operando la pistola con la otra mano. La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos los casos. Se dirige el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, moviendo el chorro en zigzag y avanzando a medida que las llamas se van apagando, de modo que la superficie en llamas disminuya de tamaño, evitando dejar focos que podrían reavivar el fuego. Si es posible, se ha de procurar actuar con el viento a favor, de este modo no solo nos afectará menos el calor, sino que las llamas no reincendiarán zonas ya apagadas. Si el fuego era de sólidos, una vez apagadas las llamas, es conveniente romper y espaciar las brasas con algún instrumento, volviéndolas a rociar con el agente extintor de modo que queden bien cubiertas. Si el fuego es de líquidos, no es conveniente lanzar el chorro directamente sobre el líquido incendiado, sino de una manera tangencial, para que no se produzca un choque que derrame el líquido ardido y esparza el fuego.
Se debe actuar de un modo similar cuando sean sólidos granulados o en partículas de poco peso. Puede suceder que debamos cambiar la posición de ataque, para lo cual se debe interrumpir el chorro del agente extintor, dejando de presionar la válvula o la boquilla. Hay que recargar el extintor aun cuando no haya sido necesario vaciarlo, ya que no solo puede perder la presión, sino que en otra emergencia la carga residual podría no ser suficiente. Finalmente, algo muy importante, algunos extintores al final de la manguera tienen una especie de tobera. Por favor no vayan a tocar la tobera en caso estén utilizando dichos extintores, pues pueden sufrir quemaduras. Y por último, cuando terminen de usar el extintor en un incendio, ponerlos echados para que los demás sepan que están vacíos. Consignas a seguir en caso de incendio. Comunicarse lo más rápido con el centro de control para que movilice a la brigada de respuestas a emergencias. Conservar la calma y actuar con rapidez. En un incendio, corte cuanto antes el fluido eléctrico. Si no es posible, recuerde la prohibición de usar chorro de agua. Alejar inmediatamente a toda persona que no tenga misión concreta en los trabajos de extinción. Antes de iniciar la evacuación, piense en las posibles vías de evacuar y valore los obstáculos que pueda encontrar en las mismas. Si decide atacar el fuego, sitúese entre la puerta y el fuego y ataque al fuego por la base. Antes de abrir la puerta de una habitación que esté incendiada, toque con la palma de la mano. Si está muy caliente, aléjese. Si decide abrir la puerta, no lo haga de golpe, es muy peligroso. Ábrala lentamente y hágalo pegado a la pared y del lado de la perilla, nunca de frente. Las puertas blindadas son peligrosas porque el calor las dilata y quedan bloqueadas. Aprenda el manejo y funcionamiento de los equipos de extinción que posea. En los fuegos de aceite, alcohol, gasolina, etc., no intente apagar con agua. No utilice agua para apagar los fuegos eléctricos. Una vez en la escalera, muévase con la espalda pegada a la pared. Tápese la nariz y la boca con un pañuelo, de ser posible húmedo. En un incendio, muévase gateando. Los gases y el calor ascienden y la respiración es tanto más difícil cuanto más alta tiene la cabeza. Si se le prenden las ropas, no corra, tírese al suelo y ruede. Si se le prende el pelo, meta la cabeza en agua. Al huir de un fuego, cierre todas las puertas y ventanas que encuentre en su camino. Si se encuentra atrapado en una habitación, tape con trapos, a ser posible húmedos, las rendijas de puertas y ventanas y cierren todas las puertas. Hágase ver a través de los cristales, agitando un trapo o sábana.